Imagina por un momento a un guerrero invencible, aclamado en todos los rincones del mundo antiguo. Su nombre resonaba como un eco interminable a través del tiempo y el espacio. Un hombre que, para todos los que lo conocieron, parecía más un dios que un simple mortal. Su poder, su velocidad y su destreza en el combate lo hacían parecer inigualable. Aquiles, el héroe que rivalizaba con los dioses, tenía en su interior una debilidad oculta que, al final, marcaría su destino con una tragedia inolvidable. Su talón, ese pequeño fragmento de su ser, escondía un secreto capaz de destruirlo. Hoy, nos sumergimos en la verdadera historia de Aquiles. Pero no es solo una historia de fuerza y gloria, es también un relato sobre la fragilidad de la vida, un mito que toca las fibras más profundas de lo que significa ser humano. Porque, a pesar de su fuerza casi divina, Aquiles compartía con nosotros un aspecto ineludible, la mortalidad. Acompáñame mientras desentrañamos esta leyenda, una que ha trascendido los siglos para recordarnos que, por más invencibles que creamos ser, siempre habrá un punto débil que puede destruirnos. Si crees que conoces la historia de Aquiles, te prometo que lo que estás a punto de escuchar te llevará a una nueva comprensión de este héroe trágico. El nacimiento de un mito. La historia de Aquiles comienza mucho antes de su llegada a este mundo. Fue el resultado de una unión entre una diosa y un mortal. Su madre, la ninfa Tetis, era una de las más bellas de las deidades del mar. Poseidón y Zeus la deseaban, pero se les reveló una profecía: el hijo de Tetis superaría a su padre en poder. Así que los dioses, temerosos de que este hijo pudiera destronarlos, decidieron que Tetis no debería casarse con un dios, sino con un mortal. Peleo, rey de los Mirmidones, fue elegido para ser su esposo. Este matrimonio fue uno de conveniencia, más que de amor. Pero cuando Aquiles nació, Tetis sintió un amor inmenso por su hijo y juró protegerlo de cualquier amenaza. Sabía que, aunque Aquiles era en parte divino, el destino siempre tendría la última palabra. Y fue en ese momento que tomó una decisión desesperada para asegurarse de que su hijo no tendría el destino de los mortales. Decidió sumergirlo en el río Estigia, cuyas aguas prometían otorgar invulnerabilidad a quien tocara. Visualiza la escena. Tetis, con su hijo recién nacido en brazos, en la orilla de ese oscuro río, cuyo caudal separaba el mundo de los vivos del inframundo. Con su corazón lleno de esperanza, sumergió a Aquiles en el agua gélida, asegurándose de que cada parte de su cuerpo fuera tocada por el agua mágica, excepto por su talón. Sí, el talón con el que lo sostuvo, quedó fuera de esas aguas que le habrían hecho inmortal. En ese pequeño error, en esa pequeña parte de su cuerpo que no tocó el agua, comenzó la condena de Aquiles. A partir de ese momento, Aquiles estaría marcado, casi invulnerable, pero con una debilidad oculta que sellaría su destino. Desde ese momento, no sería solo un guerrero, sería un ser casi inmortal, pero vulnerable en un pequeño punto. Su destino ya estaba escrito. Aquiles, el invencible. A medida que Aquiles crecía, su fortaleza y habilidades se volvían legendarias. Peleo, su padre, sabía que su hijo no era como los demás, por lo que lo encomendó al cuidado del centauro Quirón, una criatura sabia y experimentada que ya había entrenado a otros héroes de la mitología. Bajo su tutela, Aquiles aprendió no solo el arte de la guerra, sino también la medicina, la música y el respeto por los dioses. Aquiles destacaba entre sus compañeros no solo por su destreza física, sino por su naturaleza impetuosa. Era un hombre que sabía que estaba destinado a grandes cosas, pero también tenía un temperamento feroz. A medida que sus habilidades crecían, también lo hacía su ego. Quienes luchaban a su lado lo admiraban, pero aquellos que lo enfrentaban en combate pronto comprendían que enfrentaban a algo más que un hombre. Era un guerrero implacable. Cuando estalló la guerra de Troya, no había duda de que Aquiles sería la pieza clave para inclinar la balanza a favor de los griegos. En las batallas, su presencia era tan temida que muchos ejércitos enemigos retrocedían solo al escuchar su nombre. Los relatos de sus hazañas eran contados alrededor de las fogatas, donde sus propios compañeros lo veían como más que un mortal. Algunos decían que su fuerza era comparable a la de los dioses, que los dioses lo protegían, y que ningún arma forjada por los hombres podría atravesar su piel. Pero por dentro, Aquiles sabía que no era invulnerable. Esa sombra, esa pequeña debilidad en su talón, lo seguía en silencio. Sabía que era casi imposible que alguien la descubriera, pero el temor al destino siempre estaba presente. Aunque era el guerrero más temido, no podía escapar a su destino final. La tragedia de Patroclo.
Uno de los momentos más desgarradores en la vida de Aquiles fue la muerte de su querido amigo Patroclo. Durante la guerra de Troya, Aquiles, enfurecido por una disputa con el rey Agamenón, decidió retirarse del combate, dejando a sus compañeros a su suerte. Los griegos sufrían grandes pérdidas sin su mejor guerrero en el campo, y Patroclo, desesperado por ayudar, decidió tomar la armadura de Aquiles y entrar en combate en su lugar. Pero el destino es cruel. Héctor, el príncipe troyano, creyendo que estaba enfrentando al propio Aquiles, mató a Patroclo en un duelo. Cuando Aquiles se enteró de la muerte de su amigo, su dolor y furia no conocieron límites. El dolor de perder a su amigo fue una herida más profunda que cualquier espada. Su ira fue tan grande que juró venganza, no solo contra Héctor, sino contra todos los troyanos. El duelo entre Aquiles y Héctor se convirtió en uno de los momentos más épicos de la guerra de Troya. Aquiles, consumido por el dolor y la furia, no dejó ninguna oportunidad a Héctor. El combate fue brutal, y aunque Héctor luchó valientemente, no pudo igualar la fuerza imparable de Aquiles. Pero la venganza de Aquiles no terminó con la muerte de Héctor. En un acto de barbarie, ató el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya, una y otra vez, como una señal de advertencia a quienes osaran desafiarlo. Sin embargo, a pesar de su triunfo, algo dentro de Aquiles se quebró. Había perdido a Patroclo, su amigo más cercano, y aunque había obtenido venganza, la sensación de vacío persistía. En ese momento, su destino ya estaba marcado. El destino que no se puede evitar. El destino siempre había sido un tema recurrente en la vida de Aquiles. Desde su nacimiento, los dioses habían trazado su camino, y aunque había intentado escapar de él, la muerte siempre lo seguía, acechando en las sombras. Aquiles sabía que su tiempo se estaba acabando. París, el príncipe troyano y hermano de Héctor, sería quien finalmente terminaría con su vida, pero no lo haría solo. Los dioses, que nunca olvidan una afrenta, estaban listos para cobrar su deuda. El día de la caída de Aquiles fue uno que los poetas recordarían por siglos. En el fragor de la batalla, mientras los troyanos intentaban resistir el ataque final de los griegos, París tomó su arco y apuntó. Pero no fue solo la mano de París la que guió la flecha. El dios Apolo intervino, asegurándose de que la flecha diera en el único lugar vulnerable de Aquiles, su talón. La flecha atravesó el aire, rápida, silenciosa, como si el destino mismo la hubiera disparado. Aquiles no vio venir el ataque, y cuando sintió el dolor en su talón, supo que el final había llegado. La invulnerabilidad que había protegido su cuerpo en tantas batallas fue destruida por un simple proyectil. Y en ese momento, el gran Aquiles, el guerrero imbatible, cayó. Imagina ese instante. Un hombre que había soportado los golpes de miles de espadas, que había desafiado a dioses inmortales, finalmente derrotado por una simple flecha en el talón. La sangre que brotaba de su herida no solo era un símbolo de su mortalidad, sino un recordatorio de que, al final, el destino siempre cobra sus deudas. El legado de Aquiles. Aquiles murió en Troya, pero su leyenda perduró mucho más allá de su muerte. Su talón, esa pequeña parte de su cuerpo que lo traicionó, se ha convertido en un símbolo universal de la fragilidad humana. Nos recuerda que, por más fuertes o invulnerables que parezcamos ser, todos tenemos una debilidad. Un solo punto en nuestro ser que, si es atacado en el momento adecuado, puede destruirnos por completo. Pero más allá de su debilidad, Aquiles es recordado por su fuerza, su valentía y su determinación inquebrantable. Es el ejemplo de un héroe que, aunque sabía que su vida terminaría de manera trágica, no se detuvo ante el miedo. Enfrentó su destino con orgullo, luchando hasta el último momento, hasta que el destino finalmente lo alcanzó. El talón de Aquiles se ha convertido en una metáfora de la vulnerabilidad humana, un recordatorio de que, no importa cuán poderosos creamos ser, siempre habrá algo, o alguien, capaz de derribarnos. Pero quizás, esa es la lección más importante de la leyenda de Aquiles. No se trata solo de su fuerza o su debilidad, sino de la inevitabilidad del destino y la forma en que elegimos enfrentarlo. La historia de Aquiles es mucho más que la de un guerrero invencible, es la historia de un ser humano, con todo su poder y vulnerabilidad, luchando contra un destino que no puede evitar. Y es esa lucha, esa paradoja de ser invulnerable y vulnerable a la vez, lo que ha hecho de Aquiles una figura eterna en la mitología y en el imaginario humano. Si te ha fascinado esta historia, suscríbete al canal y acompáñame en más viajes por las leyendas, los mitos y los secretos oscuros del pasado. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides darle un like si te ha gustado el video.
Hasta la próxima, y recuerda, incluso los más fuertes pueden caer.